Bienvenidos a los Wookiees de la Comarca, un espacio donde podrás escuchar de los temas más relevantes de la cultura geek y pop de la época, viniendo de la voz de nuestros expertos, Alejandro Trías, geek, warsi y emprendedor, Mauricio Herrera, Jubian, geek y cineasta, Rodrigo Labrador, nuestro compositor, geek y lotoriano, y Jorge Orozco, que es un geek, experto en tecnología y warsi. ¡Comencemos! Sons of Gondor! Of Rohan! Shields shall be shaken! Shields shall be splintered! Did you stand? Men of the West! Bienvenidos a los Wookiees de la Comarca. Mi nombre es Alejandro Trías, también conocido como Baby Nitrox, o también Baby Nitrox conocido como Alejandro Trías, depende de dónde me manejen. Conmigo y en este equipo nos acompaña Mauricio Herrera, también conocido como Giacho. Saluda, puerca. Hola, hola. Esa es la puerca Mauricio. También nos acompaña, también nos acompaña mi queridísimo Camus, también conocido como Jorge. Saluda, Wookie. Hola, ¿cómo están? Espero que se la pasen chido con nosotros. Y nos acompaña también el estimadísimo Labradudun, o Labrador, o Rodrigo Labrador, o como yo le digo, el poderosísimo John Williams mexicano. ¿Cómo estás, mi estimado Labra? Todo bien, ¿qué tal ustedes? Y bueno, para este primer capítulo, vaya que nos toca un capítulo muy interesante, Assassin's Creed. Esta saga que nos ha dado a todos, por lo menos de una generación, yo diría una gran generación de gamers, nos ha dado muy buenos recuerdos. Yo todavía recuerdo haber jugado el primer Assassin's Creed allá en la época de la Xbox 360, cuando todavía este rollo del parkour, de hecho, estaba como muy de nuevo, era muy nueva toda esa cosa. Y elegimos este primer tema. ¿Qué tema nos acabamos de poner, chavos? Así es. Sí. Digo, siempre es un tema demasiado complejo, dado tanta historia que abarca, tantas Tantos consolas, videojuegos. tantos videojuegos y tantos temas, vamos a decirlo, polémicos entre comillas, ¿no? Por siempre, la empresa Ubisoft siempre teniendo problemas con los bugs que generaba. Entonces, siempre que adquirías un juego nuevo, algo tenía que fallar. Desde lo más básico como trepar, hasta ver de repente el cerebro del personaje. Oye, o el clásico que a todos nos pasó, y yo, según yo, sigue pasando en los aún juegos de Assassin's Creed, este rollo de cuando estabas escalando y de repente decidías saltar por sus huevos y entonces te ibas así a Al la vacío. verga, ¿no? Tú estabas Y acá cuando haciendo, escalabas una atalaya y ya, eras muerto. ya Muerto. tú estabas haciendo toda tu misión en silencioso para matar a tu objetivo y de repente el güey decidía brincar al otro lado completamente. Y si no morías, caías justo en la mitad de los soldados enemigos e intentabas ahí medio matar gente, ¿no? Le piqué. Pero que hay también una de las cosas, o sea, ahora con los videojuegos creo que damos por hecho muchas cosas que antes, si bien estaban presentes como ese tipo de bugs o así, no nos hacían tanto daño. Yo siento que ahora somos más haters acerca de esos tipos de videojuegos, ¿no? O sea, como que ahora esperamos que los videojuegos estén completamente listos, que no tengan bugs, que estén como... O sea, yo no me imagino un videojuego nuevo saliendo con un error como ese, siendo famoso como llegó a ser Assassin's Creed en su momento, ¿no? Pues sí, pero mira, primero vamos a explicar qué es un bug para aquellos nuevos escuchas que no sepan lo que es un bug. Un bug es un error dentro del código, o sea, lo que tú programas en un videojuego para que funcione. Entonces un bug es una lógica que no funciona. En este caso el ejemplo que pusimos, pues fue trepando, ¿no? La lógica no funcionó en algún momento y se cayó el personaje. Entonces, partiendo de ahí, sí, antes los bugs eran muy diferentes a lo que son ahora. Digo, si alguna vez, por ejemplo, jugaron Mario Bros, ustedes vieron cuando la pantalla se pixeleaba, eso hubiera sido un bug. Ahora, digo, por la lógica que se maneja y por el grado de complejidad que tienen los videojuegos, pues obviamente pasan ese tipo de cosas tan chuscas que de repente pasan, ¿no? No, O como por en Assassin's Creed ejemplo, 3, o cuando estabas en con... los barcos y de repente salió el Kraken. Así Ándale, es. sí. Digo, hablando de bugs, digo, o sea, no tiene nada que ver con Assassin's Creed, pero bueno, también lo mal que le fue a Mass Effect Andrómeda, ¿no? Por Híjole, ya la vamos a cantidad empezar de temas. texturas y caras que sacaban, pues estaban de la chingada, ¿no? Y que al final le dio en la madre, pues, probablemente también una generación de gamers que jugaron muchísimo esa parte, ¿no? Mira, tenemos la ventaja que al menos en Assassin's Creed, yo sé que hicieron un motor gráfico llamado Scimitar, que la neta, yo no me acuerdo en otro juego, digo, de esa generación del Xbox 360, que manejara clima.
Y pese a los bugs que tenía, tú podías andarte paseando de día, de noche o lloviendo. O sea, creo que, Es un buen creo punto. que eso maravilló en muchas formas. ¿Por qué? Porque te volvía dentro del mundo. O sea, más allá de la trama que maneja Assassin's Creed en general, creo que sí tenían esa como inmersión al videojuego, ¿no? O sea, eran videojuegos, bueno, quiero creer que todavía son videojuegos en los que tú te metes tanto que te puedes pasar horas jugando, o sea, un día, 12 horas seguidas de tan buena a lo mejor que es la trama o la jugabilidad. Claro, sí, 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 claro. Que ahí, digo, otro de los cuales, según yo lo he utilizado muy bien de los últimos juegos, ha sido el de Zelda, ¿no? El nuevo de Zelda, el Breath de of the Breath of Wild, the Breath of the Wild. Wild. Según yo utilizó muy bien también esa parte de los climas, que lo tienen bastante manejado, ¿no? Sí. Que tengo entendido que pasas, digo, yo no lo he jugado, sé que es una joya para muchos jugadores. A mí no me gustaron nunca los Zeldas, perdón, a todos los amantes de Zelda. Sí, ¡Crucifíquenlo! Soy del equipo de Baby porque yo nunca los jugué, o sea, yo tuve una dificultad de que cuando salió el Zelda, el del 64, que fue el primero que yo jugué, no le entendía nada al inglés. Entonces, definitivamente era estar jugando así como de, ¿y ahora qué hago, no? Y ibas con los goros y no tenía ni la más remota idea de qué tenía que hacer. Pero bueno, a ver, vamos a ver un poquito un tema de debate. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es su asesino favorito de la saga? Digo, ahorita nos vamos a basar a lo mejor en los videojuegos, pero si conocen de los cómics también, amigos, pueden hablar de los personajes de los cómics. El mío en lo personal es Ezio. Creo que muy bien merecida su trilogía, muy bien llevada también esa edad, pero lo malo es que también siento que se extendieron y dejaron una fórmula que no han querido repetir. Yo estoy completamente de acuerdo. También el mío es Ezio. Yo creo que fue el Assassin's Creed que más me marcó. Me acuerdo de estar así viéndolo mientras estás en el Vaticano y matas al Papa. Es así como de wow, esto es Ese era el increíble. Brotherhood, ¿no? Sí, era el Brotherhood o... Pero ten en cuenta que, recuérdate, Brotherhood. lo dejas ahí como a su suerte, porque por eso regresa Sí, claro. en el 2 es donde tienes el atentado contra Rodrigo, y en el Brotherhood es cuando regresas y no, digo, no lo matas, pero vamos, se desata una guerra por los Borgia. Exactamente. A mí, Es a donde mí- regresa con el hijo. Ajá, exacto, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero sí es el hijo de Borgia. Yo también creo que soy más fan de Ezio, aunque este personaje, el del Assassin's Creed, me parece que es el 3, el de América, ¿no? Se me hace un personaje al cual creo que le hace falta mucho, mucho, mucho que sacar, ¿no? O sea, eh, siento que de repente, y eso es una de las cosas que también ahorita sacaré a tema, siento que es una de las cosas que a Assassin's Creed le ha faltado en las últimas entregas, que les ha faltado entregar nuevos conocimientos o ampliar más las historias, aprovechando universos los cuales están. O sea, recibimos el Odyssey, ¿no? El Assassin's Creed Odyssey, y está muy bueno, está chido, vale la pena, y ahorita acaban de anunciar el Valhalla, el cual, desde mi punto de vista, tenías todavía demasiado para aprovechar en otra época, en otra etapa, ¿no? Sí. Inclusive me acuerdo que con Odyssey en su momento, y no sé si ustedes se acuerdan de esto, hubo una época donde hasta sacaron una votación en línea para decidir, para que los jugadores decidieran cuál iba a ser la nueva época, la cual Ujú. iban a utilizar. Tengo entendido que no pasó lo mismo con Valhalla, y me No. preocupa que Ubisoft esté intentando replicar lo que hizo God of War, ¿no? Como que con este rollo ahora de que estamos metidos mucho en los vikingos, ahora nos estén metiendo Valhalla, el cual también, cuando tienes personajes que están atrás, que vale la pena explorar. Ezio creo que fue el personaje que más se le exploró en su época, en la parte también de su historia, ¿no? El hecho de que pudieras pelear justamente con los Borgia, que pudieras hacer todo ese tipo de cosas, le daba mucha sensación. A mí, Sí. una de las cosas que más me marcó del Assassin's Creed y jamás lo voy a olvidar, es justamente cuando, no sé si, y aquí va un spoiler, ¿no? Para los cuales no hayan jugado alguna vez Brotherhood, esperemos que la mayoría lo hayan Ujú. jugado, y si no, sáltense luego les decimos en edición a qué Ah, minutos ya tiene mucho tiempo, por favor. pero no, o sea, este momento donde acabas el juego y no sé si se acuerdan que la diosa le empieza a hablar pues básicamente a Ezio,
pero de repente cambia y te está diciendo que no le está hablando a Ezio, que le está hablando al jugador que está jugando como Ezio, o sea, a ti como Sí. jugador te está hablando, ¿no? O sea, Bueno, técnicamente estaría hablando con este Desmond, ¿no? Con O sea, Desmond. como la persona que está regresando a través de la memoria. estoy de acuerdo con que según está hablando con Desmond, pero yo recuerdo como chavito que yo sentí que me estaba hablando a mí, cabrón. Y yo dije, güey, En un momento en los acaba de juegos tú atravesar eres la Desmond. barrera, ¿no? De los, Pues es que del tú eres videojuego y me Desmond, está güey. hablando a mí, güey. Exacto. Sí, claro, digo, o sea, yo? la representación, o sea, obviamente, dentro de la trama, pues le está hablando Desmond, pero digo, tú eres Desmond, tú eres quien manipula a Desmond, ¿no? Entonces, esa cuarta pared que rompieron, yo creo que si no estoy mal, fue hasta el Assassin's Creed Black Flag, donde ya empezaron como a partir un poquito la historia de, llamémoslo, en dos generaciones de Assassin's Creed, que fue la trama de Ezio y la memoria genética, por dividirla de alguna forma. Sí. Entonces, yo creo que eso también es el gran pecado actualmente de Assassin's Creed, que perdieron un poco la línea de la trama. O sea, más allá de lo que te quieran explicar en las nuevas, vamos a llamarlo trilogía, o sea, lo que viene siendo Assassin's Creed Origins, que se basa en Egipto, Assassin's Creed Odyssey, que es en la época de los espartanos, y lo que vendría siendo ahora Valhalla. Creo, retomando un poquito lo que habías comentado, baby, de que tu personaje favorito es Connor, yo siento que lo que hizo que la gente amara tanto a Connor fue su brutalidad. Porque incluso en el tráiler te marcaban, o sea, literalmente en medio de la guerra de Estados Unidos, cómo George Washington estaba liderando los ejércitos y Connor, cuando estaban siendo vencidos, se avienta a enfrentar a todo el ejército solo, lo que le sube la moral. ¿Pero por qué? Porque la brutalidad también espantaba. Entonces, esa metodología que maneja Connor de pelea, mezclando, vamos, para los que no lo han jugado o no lo conocen, el personaje de Connor es un asesino entrenado, pero originalmente es un indio. Entonces, pues tiene, las costumbres apaches para que ubiquen, contextualicen un poquito más la parte Y no indio como indios nalgasmeadas, no. No es despectivo en lo absoluto decir indio, ¿no? Es un nativo americano. Ajá, nativo Bueno, americano nativo para ser americano, políticamente perfecto. correcto, güey, ¿no? Yo me imagino los comentarios del hater así. Disculpen. Entonces, esas costumbres que tiene, vamos, por cómo crece este personaje, lo hacen tan brutal. Incluso todas las armas que manejaba, creo, o sea, creo que el único, que salió un poquito del contexto, vamos, como de su parte nativoamericana y de asesino fue el arpón gancho, algo así, si no estoy mal, se Sí. llama. El arpón. Ajá, exacto. Entonces, lo hacía, por ejemplo, podías colgar a los enemigos, literalmente, empalarlos y colgarlos. Entonces, creo que eso hacía que el personaje fuera muy brutal y por eso le agradó tanto a la gente. No Es digo, que no sé ustedes. lo que exploraron ellos no fue tan solo eso. O sea, tenemos los primeros juegos donde tenemos a Altair. Altair fue un personaje que toda su vida fue entrenado para ser un asesino. Él fue considerado los primeros assassini, que hablando de la parte histórica, fueron reales, de la parte árabe, y de ahí se basaron para el primer juego, ¿no? Donde tenemos a la parte de Jerusalén. Para el segundo juego tomaron a una persona que si lo pusiéramos en un contexto de películas, puede ser como tipo Jack Sparrow o Will Turner, que es la persona que no esperaba esta misión y de repente termina la misión. Ujú. Pero cuando llegas a esto, te ponen a un personaje que viene de una de los valles Mohawk de Estados Unidos, que de chiquito los británicos llegaron y mataron a su familia. Y lo adoptó un esclavo negro, que después de su vida fue consiguiendo dinero. Pero él lo fue entrenando como un asesino sin que se diera cuenta que era asesino. Nunca le explicó qué era el Brotherhood, nunca le explicó nada por el estilo. Y cuando de repente llega el momento de pelear, le dice, bueno, te he entrenado para esto, ten esta arma que es la Hidden Blade. Hazlo. Y en ese momento te das cuenta que esta persona no fue entrenada para ser asesino, sino fue entrenada para matar. Entonces, él no tiene la ideología de yo estoy haciendo esto por un credo, sino yo estoy haciendo esto por venganza, pero venganza y por lo que me dijo mi trainer. Creo que por eso también Connor es de mis favoritos. Connor es el del tercer juego. Y también por el hecho de que su build, su personaje y todo, realmente se podría explicar como un asesino y como una persona de parkour. No sé si Baby me quiera desmentir ahí. Sí, claro. Sí, Pero totalmente. sus movimientos se sentían realmente personajes de parkour porque lo exploraron más y usaron Digo, mockup. recuerden que metieron ahora sí que en Assassin's Creed metieron, pues pasearte un poquito más por los bosques. Antes, Sí, en los ujú. 4 juegos anteriores,
Digo, también hay que contextualizar un poquito a la gente. ¿Por qué digo 4 juegos anteriores, aunque se llame Assassin's Creed 3? ¿Por qué? La saga de este juego empezó con Assassin's Creed 1, que es el del personaje de Altair, el que estábamos comentando hace ratito. En Jerusalén. En Jerusalén, exacto. En toda la parte de Damasco, Jerusalén, entre otras ciudades de esa zona. Después llegó el personaje llamado Ezio Auditore, de una familia de Florencia, donde abarcaron pues la mayor parte de Italia. Este personaje tuvo, vamos a llamarlo, 2 partes más de su juego. Sin embargo, no lo pusieron con numeración, les dieron otro nombre al título. En este caso, el primero fue Assassin's Creed 2, después fue Assassin's Creed Brotherhood y después fue Assassin's Creed Revelations. Por eso el 3 tiene en orden numérico el 3, no que sea, vamos a llamarlo en orden de salida, que sea el 3. Claro. Y después, digo, si ya terminando la timeline, o sea, si mal no me acuerdo, después sacan que es el que es en Inglaterra, ¿no? Que es No, el el siguiente de... fue el No, Black Flag. el siguiente fue El Black Flag Flag, sí. Flag. Black Y Flag después fue el es la Syndicate. historia del padre de Connor. Y Bueno, ya después metieron no, el no solo Syndicate. se No, fue el Black Flag, sacaron en simultáneo, recuerden, sacaron en simultáneo el Ah, Rogue es cierto. Black Flag. Sí. Es ¿Cuál cierto, es es? cierto. El Rogue es el donde tú eres un asesino que Ah, se no. acaba volviendo templario. Sí, sí, sí. Y también es en la parte de los piratas. Exactamente. Digo, también para la gente que no conoce esta saga, vamos a llamarlo que estos videojuegos es la guerra de 2 facciones, los asesinos y los templarios, donde a través de esta historia te narran que los templarios buscan como la destrucción o conquista del mundo y los asesinos pues buscan a través de las sombras proteger la luz. Algo así era, si no estoy mal, su credo. Sí. Ajá. Todo empieza entonces- en el primer juego, donde te Exactamente. explican que los templarios son la parte religiosa, pero religiosa obsesiva de la cruzada. De lo cual de hecho tiene, y es una de las partes interesantes, o sea, sí tiene que ver con una referencia histórica, ¿no? O sea, Ujú. al final del día, y que ahí abrir otro de los temas, ¿no? En cuestión de el primer Assassin's Creed, que está muy bien posicionado en cuestión histórica. De repente hay algunas cosas que si sabes un poco de historia te da un poco de risa, como ver a Jesús ahí En las caminando de cruzadas. repente en Jerusalén, que no tiene nada que ver en las cruzadas, o sea, absolutamente nada que ver, pero muy interesante porque, y voy a hablar un poquito ahorita sobre las cruzadas, justamente, si mal no se acuerdan, realmente las cruzadas tenían varias órdenes, ¿no? O sea, varias órdenes que luchaban por básicamente el imperio cristiano, ¿no? O sea, que luchaban en favor de la parte cristiana, siempre luchando por la posesión de la El tierra Santo Grial. prometida, ¿no? La tierra prometida. El Santo Grial históricamente siempre se ha mantenido como una leyenda, como un mito que existe. Sin Ujú. embargo, ahí también es una cosa bien interesante que es de las cuales utilizaron para Assassin's Creed. Siempre se ha mantenido que los templarios eran como los guardianes o los que iban a guardar los secretos del mundo y que inclusive, si ustedes buscan teorías de conspiración en internet, casi siempre se habla acerca de los templarios, ¿no? O sea, los templarios son casi sinónimo de los Illuminati y que también son sinónimo como de los reptilianos, ¿no? Los Entonces, masones, digo, también acuérdate, por ejemplo, hasta hay unas películas, ¿no? De los masones templarios con Sí. Nicolas Cage, ¿no? Entonces, claro, sí, y que bueno, que ahí ¿cómo este hombre, James Brown creo que se llama, el escritor, el que hace el Código Da Vinci, ¿no? También se va mucho para allá. Y es muy interesante porque al final del día es cierto, y eso sí es históricamente cierto, que los templarios eran los más extremistas, ¿no? En luchar a favor de Dios como tal. Recuerden que al final del día, en cuestión de las cruzadas, se viven principalmente 3 cruzadas, ¿no? La primera, que es cuando expulsan por primera vez al pueblo pues, del Islam, ¿no? A la gente del Islam los expulsan la primera vez. La segunda cruzada ocurre cuando Salahadino llega a este mundo y lucha en favor del pueblo musulmán como tal, del Islam, y lucha para tener otra vez, ahora sí que Tierra Santa, ¿no? Como le llamaban en ese entonces. Hay una muy buena película que retracta específicamente esa etapa que se llama Cruzada con Orlando Bloom. Es muy buena película, tiene algunos personajes ficticios, pero tiene otros muy buenos y muy interesantes. Y te ponen a Salahadino como lo que era un gran maestro de la guerra, pero que al final del día también era una persona de mucha paz, ¿no? Hay una escena en esa película, y yo sé que ya me estoy yendo otra vez por otro lado, que nada que ver, ¿no? Pero que menciona una parte bien interesante, que Orlando Bloom le pregunta a Salahadino,
que cuánto vale la Tierra Santa. Y Salahadin se voltea y le dice, nada. 3 segundos después le dice, y absolutamente todo. Porque Tierra Santa, y eso lo podemos ver al día de hoy, sigue siendo un ícono de poder y un ícono al final del día de espiritualismo muy importante en el mundo, ¿no? O sea, y hay mucha gente que podrá discutir esta parte. La Guerra Santa sigue al día de hoy, ¿no? O sea, la Guerra Santa que ahorita la vemos entre Israel y Siria sigue al día de hoy, ¿no? Entonces, es muy interesante porque efectivamente, y digo ya nada más para terminar la parte de la contada, la tercera cruzada es cuando llega Ricardo Corazón de León e intenta volver a conquistar Tierra Santa, ¿no? Pero es muy interesante que hayan utilizado los templarios y que además, creo que en la cultura pop, ¿no? Como le dicen por ahí, en la cultura pop de nosotros, los templarios sí son los malos, ¿no? O sea, son los malos en muchos videojuegos, son los malos en muchas películas, son los malos en muchos libros y en muchas historias, ¿no? Y el ver que ellos hayan aprovechado eso de esa manera y haberte creado este tipo de liga de asesinos que está ahí trabajando en las sombras y que medio está luchando, es muy interesante y también creo que es muy appealing a mucha gente porque inclusive el otro día estaba viendo otra vez Batman, hacen lo mismo en Batman, no sé si se acuerdan que también está la Liga de los Asesinos, Ujú. y es muy parecido, ¿no? O sea, es este rollo de los que luchan desde la oscuridad por la luz, ¿no? Digo, Sí. también Yo nada debemos más voy a hacer entender. un break ahí. Quiero disculparnos con nuestros amigos literatos. No es Claro, James claro. Brown, él es el cantante. El autor es Dan Brown. Dan Brown. Sí, Lo James siento Brown. mucho, lo siento, gente. Pero Ya, ahí ya no sé. podemos continuar. Para No, los que andan hinchando así de, es que no es, bro. están poniendo los boletazos para lincharme, ¿no? Sí. Algo que también podemos traer mucho a tema referente a todo lo que estás diciendo tú, Baby, de toda la parte de teorías de conspiración y eso, es que es algo que aparte de más allá de ese conflicto que maneja Assassin's Creed, también tienen muchos rompecabezas a resolver dentro de los primeros juegos. ¿Por qué? Porque hay una subtrama donde explican que nosotros no somos la primera civilización. Y esto hace que tú empieces a entender de cierta forma por qué hay un conflicto de entrada pues en la humanidad, ¿no? Entre los asesinos y los templarios. Los templarios, más allá de como de conquistar el mundo, lo que están haciendo es queriendo conquistar el mundo a través de todo lo que la civilización antigua dejó. En este caso, los llaman los artículos del Edén. El primer artículo del Edén que aparece es el fruto del Edén. Que en este caso, pues es un poquito contextualizado de lo que viene siendo la manzana de la Biblia, del fruto del Edén, porque literalmente es una pelota. Pero, esta como es un artefacto de una vieja civilización, pues tiene avances tecnológicos que obviamente para la época de Altair, que en este caso es la de las cruzadas, pues está muy avanzado, ¿no? Entonces, eso es a la vez también como dice la Biblia, ¿no? Es la fruta de la discordia, donde pues ahí se desata gran parte de la primera historia de los juegos, ¿no? Y esa historia se va, vamos a decirlo, se ve concluida hasta el Assassin's Creed Unity, que sería cuando empezó la nueva generación, el Xbox One y en el PlayStation 4. Sí. Claro, lo cual Y, también es muy interesante, ¿no? sí, y Digo, aparte, brincando en lo que decía Trias, Baby, sobre los asesinos y Batman, es que porque todo eso está basando desde la orden de los asesinos de los persas. Eso se formó en el año 1090 después de Cristo y fue una orden que realmente protegía a los jeques y era mandado a misiones especiales, los cuales por eso se mantenían en las sombras. Lo Que toman eran los mucho en cuenta. famosísimos que también salen en los 300, ¿no? De los inmortales, ¿no? Se podría decir, pero los inmortales eran distintos, porque los inmortales se suponía que eran los persas Los frontline, se persas, podrá decir. persas, una ¿no? elite persa Ujú. más que Eran todo. los Elite y también lo podemos ver en una película más moderna, que es la de John Wick. La última de John Wick muestra que ellos vienen de los Assassini, o de la Orden de los Asesinos, y muy bien utilizado, ya siento que se me fue el nombre del actor. Keanu Reeves. Este, Keanu Reeves también Papito viene de Kenny familia Reeves. libanesa. Papito Kenny Chiquito. Reeves. Exacto, entonces como él también viene de familia libanesa, quisieron explorar esa idea de los Assassini. Y pues está muy bien utilizado en las tres diferentes historias, ¿no? Uno lo muestra como muy cristiano, muy vamos a proteger esto. Otro lo muestra muy vamos a asesinar. Y el tercero te lo muestra como más somos contratistas. Ok, ok. Y lo muestran de una Retomando un forma poquito. Ajá, de ajá. eso. No, date, O date, sea, date, date, no, date. o sea, digo, lo muestran de una forma de cómo eran, pero cada quien toma partes de, ¿no?
Sí, claro. Y retomando un poquito, y ahora sí vámonos a Assassin's Creed, yo sé, Ujú, podcasters, radioescuchas, como se quieran llamar, ujú. ¿no? Todo nuestro público nos está escuchando, yo sé que ahorita están diciendo, chale con estos güeyes, así funciona nuestra mente, ¿no? Esta es una plática constante. Regresando un poquito a eso, Mauri, hablaste de un tema que creo que es muy interesante, cabrón, que es ¿qué onda con el storytelling y cómo nos llevaron dentro de los diferentes personajes, ¿no? Cada uno, Altair, Ezio, digo, el personaje de la 3 del de Connor. Malcolm, el de Syndicate, el de Unity, de donde sea, Connor, etcétera, etcétera. ¿Qué onda con eso, güey? O sea, y lo digo porque tú eres el especialista, esta parte de la cinematografía, o sea, tú eres el especialista también en el storytelling. ¿Cómo le hacen para hacer que realmente sientas una conexión en un storytelling con un personaje de estos? Y también, y aquí y la segunda pregunta sería, ¿cómo le hacen en los trailers, cabrón? Para hacer que te dé ganas comprar el juego en un trailer de 2 minutos, cabrón. Y que ya sientas que ese personaje es tuyo, como lo que decía Camus con Connor, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, baby. Eh, en los primeros 4 juegos, que los podríamos hablar como el Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood Revelations y el 3, la forma en la que ellos conectaron las historias fue mediante Desmond. Y fue una historia bastante buena porque te presentan a este como prisionero que está investigando su pasado, ¿no? Y es donde todo, buscas toda la parte de Altair. Pero en la segunda, si no mal recuerdo, me podrían corregir, es cuando ya vas más in-depth de lo que está sucediendo. Mm. Sí, así Ah, es, sí, digo, sí. porque acabas, o sea, cuando termina el primero, literalmente te acaban persiguiendo y tú lo que logras hacer es escapar y llegas curiosamente a Monterilloni, que es donde empieza en parte del juego de Assassin's Creed, porque ahí es la familia de Ezio Eso. Auditore. Es donde se meten a las catacumbas de la familia, claro. Retomando. Lo que hacen es, esta persona, Desmond, está escapando y le comenta, oye, pues hay otro ancestro tuyo fue de los grandes creadores de los asesinos. Entonces el primero te empiezan a linkear al segundo. Cuando llegas al segundo personaje, que es Ezio, te empiezan a mostrar a un chavo que era un gigoló, se le pasaba la vida jugando, pero cuando matan a su familia, se mete en el mundo de los asesinos porque el güey era el indicado. Por alguna razón. No te explican bien, hasta después empiezas a ver que es la persona más determinada y es como por el destino, por su línea de sangre. Esa fue la persona que fundó a los asesinos de Europa, como lo podríamos decir en el Revelations, ya que él él no es en Brotherhood, cuando él funda todo este credo. Y cuando llegas al tercero, ya te muestran a una persona vieja, pero que sigue llevando el mando de esto, ¿no? Pero cuando llegas al tercero te lo cambian completamente, ya no estás en la parte oriental, sino estamos en la parte occidental, ¿sabes? Ya estamos en la parte de Estados Unidos. Claro. Y te lo muestran, por obvia razón, es una persona negra. Esta persona vino de Oriente. Ujú. Vino como un esclavo y fue desde ahí entrenado por alguna forma que no te terminan de explicar, pero se las compras porque nunca te han explicado cómo son los maestros, solamente te explican cómo tienen su conocimiento. Entonces, la forma en que ellos te quieren mostrar esto es de que los asesinos no se quedan en donde están, sino lo que buscan es esparcirse y conseguir más gente alrededor del mundo que les pueda brindar las armas, les pueda brindar como todos los skill sets que necesitan para poder crear un credo más grande. Ok, Entonces, ok. la historia, cómo lo empezaron a hacer, es el primer trailer, no sé si se acuerdan todavía, pero es una ejecución Sí. en el centro de Jerusalén. Sí, sí, sí. Es cierto, sí, es Pero cierto. la forma en la que lo hacen es curioso. Te lo muestran como si fuera un videojuego. Entonces te lo muestran como si fuera la visión de águila de los asesinos, que es un poco borrosa, blanco y negro, con un poco de glitches. Glitch es cuando tiene un problema un servidor o una computadora y se repite la imagen o se repite el movimiento. Ujú. Te empiezan a mostrar las cosas básicas, te muestran a los templarios, te muestran al grupo de los asesinos, pero que ellos se meten con la parte religiosa y cómo se esconden en plena luz del día. Y te muestran el arma más importante, que es la Hidden Blade, o el arma, ¿cómo se llama? La daga La hoja oculta oculta, que ¿no? está en el antebrazo. Claro. Cuando llegamos a las siguientes historias, te presentan la primera Venecia. Cuando te explican después de que los asesinos se movieron,
De esa parte, igual que todos, empezaron a moverse alrededor del mundo. Si tomamos ya la parte histórica, sabemos que por gran parte de historia, la parte árabe conquistó gran parte de Europa. De ahí, los árabes se pueden haber expandido y por eso llegaron a la parte de Italia. Y toda la historia de Italia se basa en Rodrigo Borgia, o la familia Borgia, que fue una familia importante de Italia, que ellos lo único que querían era el mando de la iglesia para poder gobernar a su placer y gusto. Aquí lo meten más de que ellos sean templarios y vamos a crear esta historia donde los Borgia, que sí tuvieron este mando y este poder, realmente lo hacen por ser templarios. Digo, también debemos recordarle Claro. a nuestros escuchas que la mayoría de la historia que maneja Assassin's Creed está respaldada históricamente hablando. Ujú. Entonces, el hecho de que ustedes de repente escuchen nombres conocidos, por ejemplo los Borgia que tuvieron en su momento la serie, eso también ayuda a que ustedes se sumerjan más en este mundo, porque tiene muchos personajes conocidos. En el caso, por ejemplo, de toda la parte de Ezio, donde es en Italia, pues aparece el gran Da Vinci. Entonces, ese Siendo tu tipo mejor amigo y creador guías, de armas. exacto, exacto. También hay algo que nos faltó un poquito explicarles, es que aparte de cómo tú vas avanzando en la historia en diferentes épocas a través de los juegos, la navaja oculta es un elemento muy importante en el juego. ¿Por qué? Porque también tiene una evolución a través de donde pasa la historia. Cuando empiezan con Altair, era parte como de reafirmar ser parte del credo, era cortarse el dedo para que a través de ese hueco, vamos a decir, que se originaba, pudiera salir la navaja oculta. Después, en el caso de Ezio, dejó, gracias al conocimiento de Da Vinci, omitieron esa parte de cortarse el dedo, mejorando la navaja. Entonces, Ya no me tienes que dar tu dedito. o sea, lo que Yo no quiero pasaba, saber. Con eso ya nos reafirmaba ser parte del credo. sí, o sea, lo que pasaba antes era, sabemos que los árabes eran muy creyentes de que debe haber un sacrificio para poder pertenecer a algo. Ojo por ojo y todo eso. Exacto, entonces ellos lo que hacían Incluso era como lo acaban cortar de el decir ustedes, ¿no? Que con John Wick, de hecho en la tercera parte John Wick acaba cortándose el Ujú. dedo para dar su compromiso, ¿no? O sea, digo, Sí. sigue siendo parte de esta, como dice, ¿no? De la parte de los assassins, ¿no? No, y es un creyente, o sea, realmente se comprobó en diferentes, ¿cómo se podríamos decir? Corpses, labrador, ayúdame. Cuerpos. Sí, o sea, en diferentes restos humanos se ¿Puerquecito? encontraron. Ah, Cadáveres, ajá, cadáveres. Cadáveres. Cadáveres, ahí vamos. No te la Eh, mamaste ahora sí, brother. Perdón, se me va el pedo. Recuerden que vivo acá y acá se me va mucho el idioma. Cuando encontraron cadáveres, encontraron que muchos de los que estaban protegiendo a los jeques les faltaba el dedo anular. Ok. Y eso representaba que ellos pertenecían al mismo grupo. Entonces de ahí se Loco. basó esta creencia. Después, cuando llegamos a la película de Assassin's Creed, es en la parte de España. En la parte de España lo presentan antes de los juegos 2, Brotherhood y Revelations. Y acabas Justamente por de los tocar años. el tema del debate. Yo no sé, lo estoy dejando para después, Se pero lo que armó. voy es, también te enseñan ahí que se corte el dedo. Porque justamente en ese momento aún Leonardo da Vinci no había aparecido. Claro, Cuando claro. llegamos al tercer juego, que ya es en los años después, por lo menos creo que era 30 o 40 años después de la película, Leonardo da Vinci hace el cambio y ya puedes tener una navaja sin cortarte el dedo, pero aún así perteneces al credo de alguna forma, que es cuando te introduce el main assassin, ¿no? Bueno, Claro. lo que hicieron ahora después, para en vez de cortarte el dedo, fue hacerte una marca de anillo Ujú. en el dedo anular. Digo, ese es como un punto clave ya no vuelven a retomar en las demás partes de la saga. Simplemente era como un nombramiento honorífico del el eres ahora un asesino, ¿no? Digo, esa tradición como que se perdió, yo creo que pues, literalmente después de que acaba la parte de la trilogía de Ezio. Es que no se perdió tanto, pero recuerda que cuando llegamos al tercer juego, ya no estamos con un credo. Ya estamos con una persona que perteneció a un credo, pero ahora ya está muy vieja y nada más entrenando a una persona. Claro. Cuando llegamos al Black Flag, es un pirata que roba la armadura de un asesino. Pero recuerda que el Black Flag, para que contextualicemos un poquito, el Black Flag, aunque es el número 4 en la saga, de hecho, es el abuelo del protagonista del tercer Ujú. juego, de Connor, el padre es Connor Kenway, ese es su apellido, su papá fue Nathan Kenway, y el protagonista del 4 es Edward Kenway, un pirata. Me encanta. Este ¿cómo- pirata. al principio no entendí si decías Kane, No, güey, no, o Kenway, tal cual, como el de Barbie, Kenway. Ya, güey.
Entonces lo que pasa ahí es, al ser un pirata, él no sabe nada de los asesinos, simplemente robó la identidad y empezó a vivir esa vida porque la empezó a vivir. O sea, por sus huevos, básicamente. Ajá. Y a Nathan ya te lo Sus huevos presentan siendo un marítimos. asesino. Entonces, a él no te van a enseñar la parte del dedo. Pero cuando llegamos a la parte de Cindy, Pero recuerda que Nathan es un templario, o sea, él cambió en algún punto de la ujú, historia de credo. él cambió su parte de asesino a templario por el hecho de sus creencias fueron, podríamos decir, manchadas por la ideología templaria. Oye, Mauri, Justamente porque el credo se ha empezado a desaparecer después de lo de Italia. Yo tengo una pregunta, regresando a lo de los trailers, que creo que es muy interesante. La forma en la que se hace un tráiler, y aquí yo creo que es entre Camus y tú, la forma en la que se hace un tráiler de un videojuego, ¿tiene los mismos principios o se maneja igual que cuando tú haces toda la parte de teoría de una película en cuestión de la cámara y todo esto? Y también, y aquí va a entrar Labra, de la música. ¿Funciona igual? O sea, la película, la Pues mira, producción de cuando un es una tráiler en una película, película es lo el mismo. primer proceso de hacer una película lo conocemos con la parte de preproducción. En la parte de producción es donde planeas la historia, planeas los personajes, vestuarios, ciudades, locaciones, todo. En animación es lo mismo, pero ambos tienen la misma parte que es el storyboard. El storyboard es un proceso donde te pones a dibujar literalmente con tu mano en un papel los diferentes cuadros o si es, vamos a la parte más cinematográfica, los frames que se van a mostrar en la película. Esas tomas, haces un sketch o haces un dibujo de cómo se va a ver y de ahí en la parte de animación ya escoges cómo lo van a hacer. Cuando es con personas lo sacan de las partes ya grabadas de la película. Cuando hacen en un videojuego no lo van a sacar del videojuego en sí, pero crean una animación como si fuera de las películas animadas, a excepción del primer Assassin's Creed como lo vimos, que tiene muchas partes del videojuego en sí. Ok, Lo ok, que ok. empezaron a ver es que se dieron cuenta de que si metían el videojuego no se veía tan bonito para el ojo porque se veía raro como es un videojuego. Y podemos ver en el primer tráiler que hasta se ve que la mano está separada del cuerpo, pues porque no pueden meter una forma con la otra porque se vería raro, cosas de ese estilo. Cuando ya lo empiezan a hacer más animado, que es en el segundo trailer cuando están en Venecia, ya empiezas a ver un nivel de animación un poco más grande. Pero sí es el mismo proceso que se usa para una película animada estilo Disney o Pixar, igual que se utiliza para una película normal. Es un proceso grande de vamos a hacer una producción de cómo se va a ver, y ya que tengamos todos los cuadros pintados, dibujados y viendo el movimiento de la cámara, es como lo vamos a hacer. Digo, también tenemos que entender, creo que para la gente que juega poco un videojuego, o vamos, a todos los gamers que siempre ven un tráiler y que se ve demasiado bien para verse realmente así en el juego, los costos de producción en esas dos partes son muy distintas. Hacer un tráiler tan detallado como se ha visto en algunos videojuegos o en ahora sí que en grandes producciones de Hollywood, son costos muy elevados en la comparación de un videojuego. Recuerden que un videojuego es un producto para jugar durante mucho tiempo. Una película simplemente la consumes una vez y te gustó. Entonces, también esa diferencia tiene que ver mucho para que ustedes se comiencen con un juego. Por eso ahora en los juegos, cuando llegan a sacar un tráiler, dicen que es tal cual lo que se está viendo es incluso dicen muy similar al videojuego. Digo, para que no les hagan la venta de otra cosa que no estaban viendo. Ujú, Lo mismo que le pasó a Watch Dogs, por ejemplo, en su momento, ¿no? exacto. Así es. Exactamente. Y lo que pasa muchas veces es con esa animación, estás creando desde cero. Cuando estás en el videojuego, es una programación que puedes crear la misma programación para varios personajes. Pero cuando hacen animación, en especial en este tipo de animaciones, los movimientos de los personajes no son muy parecidos. Entonces tienen que crear una animación especial para cada uno. Oh, wow. Yo quiero traer a tema, yo creo que algo que es muy significativo también de Assassin's Creed, por lo mismo que te hace ser un mundo tan inmerso, la música. Y creo que el que nos puede explicar un poquito eres tú, Labra. Labrador. El Tú le John sabes mucho Williams más de de esa Saga. parte. Yo sé que a lo mejor puede hablar mucho con tecnicismos, pero él tiene una manera de explicar que lo van a entender y van a disfrutar con la misma pasión con la que lo hace. Entonces, pues, Labra, explícanos un poquito de los sonidos, de cómo te sumergen con ese soundtrack tan singular que tiene Assassin's Creed, y más por el hecho de que abarcan tantas épocas, cómo en cada juego han hecho tan característico esos ruidos para llevarte a la Sí. época. Pues Vámonos mira, a la cuevita del labrador. bienvenidos a la cueva musical, muchachos. Esto me la siento. No, primero para responder la pregunta de Baby en cuestión de los trailers, este,
los trailers en la música se manejan como una montaña rusa para crear el hype extremo que todo el mundo quiere y que lo quieras comprar. Entonces, manejan a base de técnicas musicales mucho la psicología para que tú digas, wow, eso está increíble. Meten música normalmente súper épica o está la otra opción de meter un tema pop para que la gente tenga como un reconocimiento hacia ello, ¿sabes? Hay muchos, no sé si los hayan visto, incluso en el trailers de Assassin's Creed, de Unity, ponen temas de canciones pop o de otros artistas en ciertas escenas para que tú te puedas vincular con el juego. Pero normalmente la música que se hace para un videojuego, para una película y para un trailer cambian muchísimo. En cuestión de, como dije, el trailer tiene que ser muy hype, tiene que jugar con tus emociones, tiene que llevarte al máximo para que quieras comprar el juego. La música de un videojuego, ya que lo estás jugando, es muy diferente, porque digamos lo que en un trailer o en una película tú ya tienes las escenas, cómo van a cambiar, cuándo es el clímax, cuándo no. En un videojuego la persona puede estar en un town media hora, ¿sabes? O Ok. puede estar peleando contra un jefe y uno se puede tardar 5 minutos y otro se puede tardar media hora, por así decirlo. Entonces se usa mucho la técnica de bucle o de loop, como se conoce, que es literalmente un pasaje musical que se repite y se repita, sin que sea cansado para el oyente. Y mientras vas avanzando, ese bucle o ese loop se va transformando, ya sea de que si vas al, no sé, al stage 2 del boss, ¿no? Estás peleando contra uno o estás en una situación, empieza el bucle, en el momento en que pasas de cierto nivel de combate, el bucle también se transforma para que el jugador o el espectador sienta que está avanzando. En el tema de música de Assassin's Creed, como lo dicen, el compositor tiene un reto en meterte en el mundo y en la época en la que estás. Entonces, el que lo empieza todo, el de Assassin's Creed 1, se llama Jesper Kidd. Lo que él hace muy bien y lo que pone como la piedra inicial ante todos los demás juegos es que no solo es música orquestal, por así decirlo, o acústica. Desde el inicio él mete sonidos también electrónicos. ¿Por qué mete sonidos electrónicos? Porque la gente se tiene que acordar que estás en el Animus y que también estás en el Ok. presente, ¿sabes? Órale. Entonces mete sonidos orquestales o acústicos con ciertos instrumentos de la época, pero con un beat con un beat electrónico. Hay un Entonces, paréntesis, yo quiero meter un poquito, Labra, para ujú, que creo que el Animus es la primera vez que lo nombramos. Para sí, los que no sepan o no habían jugado los juegos previamente, el Animus es un artefacto que te permite acceder a la memoria genética, que es un tema muy interesante que tomaremos un poquito después. Y ya, nada más era para aclarar eso, chicos, es para que ustedes entiendan un sí, sí, sí. poquito a lo que se refiere. Obviamente el Animus es un aparato tecnológico y por eso se tiene que traer un poquito más a la actualidad esa parte de la música. Exacto, entonces lo logra excelente Jesper Kidd porque si te sientes, si estás involucrado y si escuchas los sonidos de la época, pero hay momentos en que te metes sonidos electrónicos para, hey, acuérdate que esto es una simulación, ¿sabes? Algo que Y quiero mencionar es, y me puedes corregir, algo que también hace es meter partes vocales de la época, sí, ¿cierto? sí, eso es muy interesante porque mete partes vocales, digo, el sonido de una niña cantando o algo es algo que pasa mucho durante los Assassin's Creed, pero lo muy interesante es que los pasa a través de efectos para que suenen no orgánicos, sino que suenen artificiales, por esto mismo que les digo, para crear este ambiente de sí estás aquí, pero al mismo tiempo acuérdate que estás En el presente, vamos, en el ¿no? presente, en una simulación. Y otra de las cosas que se usa, y vamos a hablar mucho de esto en cuestión de música durante todos los episodios, es el storytelling a través de la música. Se usa
bastante como un método de composición algo que se llama motivo musical o leitmotiv. Para que la audiencia no diga, ¿qué carajos es eso? Es simplemente una canción que tengan reconocida con un personaje o con algún lugar. Lo usan en Star Wars, lo usan en Assassin's Creed, lo usan en muchísimos juegos. Lo que pasa aquí es que a lo largo de toda la saga de Assassin's Creed hay 5 compositores. ¡Oh! Entonces ahí tenemos un problema porque al cambiar de compositor, muy pocas veces vas a poder evolucionar lo que ya había hecho el otro. Y puedes ahí incluir dijiste 7 compositores, ¿cierto? 5, 5. Entonces podemos incluir un sexto, incluyendo de la película, que exactamente, también es una persona completamente distinta a los videojuegos. exactamente. Entonces todos siguen como la piedra que dejó Jesper Kidd, que es esta onda de mezclar sonidos de la época con sonidos electrónicos, pero no usan los mismos temas excepto uno, que la primera vez que lo escuchamos es en el segundo juego, que es el tema de la familia de Altair. Ahí los escuchas pueden buscar ahí en YouTube. Yo creo que les ponemos los links, ¿no? Vamos a ver si Ajá, les podemos poner los sí, links de la descripción tanto de los trailers como esta exacto. parte de la música. Entonces, ese es el único tema que se encuentra primero se suena en Assassin's Creed 2, luego está en Assassin's Creed Identity, luego en Assassin's Creed Rogue, Chronicles, no sé si se acuerdan que sacaron como una versión de Chronicles de India y de China. Ajá, ajá, ajá. Después es uno de los temas principales de Assassin's Creed Unity, de Syndicate, y también los ponen en los últimos 2 juegos, en Origins y en Odyssey. Para aquellos que no saben, Chronicles fue sacado para dispositivos móviles, no es un juego de consola en sí. Ujú, Y son pequeñas sagas, no son videojuego grande. Son nada más como pasajes de estos asesinos que existieron. Pero no te van a enseñar un videojuego completo, sino te enseñan como misión, se podría decir. exactamente. Entonces, Digo, escucha, Laura, tú sigue, tú sigue. este tema de que originalmente es de Ezio, perdón, Ezio's Family Theme se llama, perdón, sí dije alto. Este ya no se vuelve nada más el tema de Ezio, se vuelve el tema de los asesinos, de la familia del credo de los asesinos. Y eso lo Pero manejan en el tercer juego, ¿cierto? lo manejan en el tercer juego, sí. El único problema es que si ellos se quedan con que esto me hubiera encantado a mí, por ejemplo, y ellos se quedan con un compositor, se puede manejar un tema de cada asesino. Que Altair tenga su tema, que Ezio tenga su tema, que Connor tenga su tema, y que vayan evolucionando a través del videojuego o de otros videojuegos donde pues, se puede aparecer su referencia. Pero el único que tienen es ese. Entonces, sí, eso es básicamente La la música música. en... La Y música regresando a la en. parte de los trailers, algo que maneja mucho con la música, y Lavador me puede también apoyar ahí, es que cuando editamos o cuando se hace la edición de los videos, muchas veces tienes que dejar la narrativa fuera y acoplarte a lo que la música está haciendo en el background. Ujú. Porque Es luego lo cuando que tienes pasó los con el tráiler ediciones, de Brotherhood, ¿no? O sea, que te somete tanto al conflicto que empiezan a aparecer todos los asesinos entre todos que, bueno, creo que son padres, no se me fue ahorita la expresión, que empiezan a surgir todos los asesinos entre todos, ¿no? Y que llegan con los Borgia, ¿no? O sea, la música es un tanto agresiva y fuera de la época, creo yo. sí, pero lo que me refiero es, tenemos tipos de ediciones, que es la edición narrativa, que es la que conocemos en todas las películas, ¿cierto? Ujú. Ujú. Pero luego tenemos la edición musical. La edición musical es la que vemos en videos musicales o luego hasta en películas estilo La La Land, Whiplash, cosas del Ujú. estilo, que la música, perdón, la edición sigue el beat de la música. Así es. Y eso funciona para que la gente no tan solo se sumerja en el video, sino también entienda que la música está moviendo el video. Y muchas veces eso ayuda a que la historia se cuente más rápido, más lento, o que cree una emoción en las personas. Normalmente lo usan en las películas de drama, para crear que la gente se sienta enamorada y cosas de ese estilo, pero también lo usan demasiado en películas de acción. En Así especial es. en John Wick, les encanta utilizar ese tipo de edición porque se ve más épico. Cuando hay un beat y ves que cada beat es un golpe de John Wick, se ve mucho más épico a que si nada más con un golpe suenan 7 beats, ¿sabes?
Así es, así Bueno, es. para todos los que nos están escuchando, esta Assassin's Creed no solo es una trama de videojuegos, el universo ha crecido tanto que, como lo habíamos mencionado previamente, también existe una película, existen cómics, existen figuras de acción. Y algo que fue muy debatido vamos a llamarlo, en todo el fandom de Assassin's Creed, fue la película. Yo quiero saber sus opiniones. Digo, ustedes tienen un poquito más la parte Sí, fílmica en comparación a perdón, nosotros. perdón, antes de que saltemos a la película, yo sí quisiera saber su opinión sobre un tema para acabar con la onda de los videojuegos. Este rollo de que en los últimos tres, Origins, Odyssey y el nuevo Valhalla, se ha cambiado mucho el estilo de los originales, ¿no? Hay mucha controversia entre los gamers de que no, a mí me gustaba más el Assassin's Creed anterior porque te involucrabas y eras el asesino, y estos se sienten más como más fantasía y juego abierto y como que un cambio de playstyle y de todo ese tipo de cosas que siento que estaría bien tocarlo. Yo lo que siento es de que la gente está olvidando un pequeño factor. Los últimos dos videojuegos no son asesinos. El Ok. juego sí pertenece a Assassin's Creed, pero estamos viendo un Assassin's Creed que es el Origins, donde se crea el primer asesino. Pero él Ujú. no tiene el nombre de Ok. asesino, ¿sabemos? Sí. Él existe una persona que consiguió una daga y con esa daga empezó a conseguir la vida que estaba haciendo y empezó a crear su propio credo, pero no era un credo, es un grupo de gente que lo está apoyando. Ujú. Cuando llegamos al Odyssey, es lo mismo. O sea, no estamos teniendo un credo en sí, porque el credo se empieza hasta Altair, con los assassini. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto son personas que no son asesinas en sí, sino son cómo se pudo haber originado este credo para que en algún punto le pusieran un nombre y en algún punto tuviera una ideología de cómo vamos a continuar en esta vida. Y creo que Valhalla va a seguir la misma idea Sí, por es la lo parte que... de que no tenemos todavía los asesinos en sí, pero sigue siendo la historia de cómo llegó desde Egipto hasta a la parte de Arabia. Sí, sí, Mira, sí. yo creo que hay una parte circunstancial aquí, como decíamos hace rato, que sí lo podemos llamar como dos generaciones de Assassin's Creed. Un videojuego siempre tiene que cambiar para innovar, ¿no? O sea, creo que esa es una parte muy fundamental. Y Assassin's Creed, aunque ya tenía una fórmula muy bien estudiada, muy divertida, que te entretenía, ¿no? O sea, que te atrapaba, eventualmente tenía que cambiar. Vamos, y partiendo de la trama principal que estaba manejando, que era con el personaje de Desmond Miles, el hecho de matarlo, pues, de cierta forma, pues, terminaba una narrativa, ¿no? Es lo que pasa muchas veces en por ejemplo, las trilogías de Piratas del Caribe, ¿no? Poniendo también, como lo comentaban hace rato. O sea, es una narrativa simplemente acabar con una época y tenían que empezar con otra. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente siempre quería saber qué hay más atrás. O sea, más allá, independientemente de la parte de querer empezar a llegar a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, como manejan los cómics que ya son la Guerra Fría o la Primera Guerra Mundial, que incluso se manejan en el Assassin's Creed Syndicate. Yo creo que la gente también quiere saber dónde se origina esto, ¿no? Y creo que de ahí parte como ustedes comentan, ¿no? En Origins, ¿dónde empieza todo esto, ¿no? Y de cierta forma por eso existe ese conflicto, ¿no? Que la gente ya no lo considera Assassin's Creed porque no eres un asesino, pero se les olvida de dónde se está originando esta idea, ¿no? Que es todo el principio de lo que llevó a cabo para que se lograra la hermandad, que en este caso vamos a llamar que la cúspide de la hermandad vendría siendo Conexio, que es la formación en todo el mundo, pero cómo empieza desde un solo individuo, ¿no? Que es lo que han estado empezando como formar. Sí. Yo lo único que creo, y es a mí la parte que me preocupa muchísimo, y que no solamente lo estamos viendo en esta ocasión con Assassin's Creed, sino se está viendo, ya pasó con God of War, que se están lanzando todo mundo a hacer mundos abiertos, ¿no? De repente parece que si no eres mundo abierto, básicamente no tienes mucho que dar, ¿no? Y evidentemente en los videojuegos habrá de mundos abiertos a mundos abiertos. No podemos comparar un Witcher contra un Zelda, ¿no? Breath of the Wild, o no podemos comparar un Breath of the Wild contra el Odyssey de Assassins. Pero me preocupa que siguen tirándole para allá. O sea, O resulta sea, que ahora sí, todos sí, los sí. videojuegos, todos los buenos van a ser mundo abierto, O ¿no? sea, Y hay personas que también somos gamers que no queremos un mundo abierto, que queremos que nos cuenten una historia de A a B y de C a D, ¿no? Y ya, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo para jugar, de ganas de jugarlo también, ¿no? Sí es cierto que desde el Assassin's Creed 1 ya existía, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, si lo jugaban en 360,
y de hecho se tenía que jugar en 360, tenías que conseguir, para sacar uno de los logros y tener el 100% de completar, tenías que encontrar todos los estandartes de las diferentes Ciudades, facciones, ¿no? sí, Y creo que exacto. eran 100 estandartes en total de cada facción y te daban como 500 estandartes, ¿no? Y lo mismo hicieron después en Brotherhood, si mal no me acuerdo, No, en el buscando primero las plumitas. con las plumas, fue Con las en el plumas 2 en fue el con las 2. plumas. Ujú. Exacto, en En el Brotherhood lo que 2 con las implementaron plumas, fue un ¿no? poquito más lo de que tú Los reconstruyeras la glifos. ciudad. Exacto, entonces, digo, si ya tenía características de mundo abierto, me preocupa que siga siendo este rollo de, y entonces vas a ir a hacer la side quest, y entonces vas a tener que hacer esto, que es una buena fórmula, pero es una fórmula de moda, ¿no? Y que también, ¿qué tanto tiempo le hace falta a la comunidad gamer para aburrirse de esta fórmula? Pues, o sea, lo hemos visto en videojuegos que no les ha funcionado, pero también, o sea, en este tipo de videojuegos siempre ha sido mundo abierto. Desde el primer juego has podido elegir a qué ciudad ir y si quieres ir a esa ciudad o no. Porque puedes decir, ah, sí, voy a seguir la historia original y voy a encontrar esto. O mejor me voy a buscar los estandartes. O voy a ver esa ciudad y voy a conseguir todos los secretos, ¿sabes? Y eso lo llevan desde el primer juego hasta el actual. La diferencia es el tamaño del mapa. En el primer juego eran mapas muy limitados, ¿no? Eran ciudades. Pero en los últimos, digamos en el Origins, es el desierto de Egipto. Es abierto porque pues en sí no te ponen muchas limitaciones. Sí. Entonces lo que Ok. pasa aquí es, empiezan a hacer el mapa más grande, más grande. Y siento que esa es la parte que les está medio fallando. Porque yo me acuerdo cuando jugué el Brotherhood en algún punto, digo el Origins, en un punto era de, tienes 80 y tantos por ciento y es como de, pero es que ya vi toda la ciudad. No, es que tienes que ir a la mitad del desierto donde no hay nada y pero tienes que irte hasta el fondo del mapa y es como de, no, bueno, o sea, es que llegar allá me toma casi 15 minutos de mi día. Y Yo, no hago yo, creo- nada yo más creo que ir que al lo desierto. habían logrado bien, ¿sabes en dónde? En la parte del juego de Connor, las interacciones que tenías Ujú. ahora sí que entre ciudades, ahora sí que pasearte entre el bosque, ¿no? Que Sí, incluso metían sí a lo mejor una parte de mitología, vamos a llamar, porque recuerdo muy bien una misión que era encontrar a Pie el Grande, águila. ¿no? O Ajá, el el pie águila, grande o el exacto. águila. Entonces, cosa que ahorita yo creo que se están, vamos a llamarlo sobreexagerar, de meter tanta mitología en los juegos, ¿no? Cosa que original, vamos a llamarlo, la historia original, pues no estaba, ¿no? O sea, simplemente Exactamente. Es que existían el los dioses, pero eran original no. personas tangibles, ¿no? En el primero no existió, pero en el segundo ya nos metieron a los alienígenas de una forma muy Exacto, extraña. exacto. Pero de una manera a la vez muy sutil, ¿no? Porque Sí. uno de los coleccionables que podías encontrar era encontrar unos jeroglíficos dentro del juego, que llamemos que lo explican, que Exacto. es un código corrompido dentro del mismo juego, que te explicaban que Adán y Eva, pues efectivamente sí existieron, sin embargo son los primeros en escapar de lo llamamos el paraíso, que era en esa época, pues la primera civilización, ¿no? Ujú. Estoy de acuerdo, pero ese tipo de coleccionable, o sea, yo por ejemplo recuerdo muy bien la necesidad de encontrar esos jeroglíficos, ¿no? O sea, porque me estaba dando contenido extra. Sí es cierto que al final del día un mundo abierto también tiene este 100% de completar, tiene más que ver con los bragging rights del jugador, ¿no? Porque al final, Ujú. o tener tu logro, o tu trofeo, o lo que sea, en la que sea la plataforma en la que lo estés jugando. Pero, por ejemplo, encontrar los jeroglíficos era algo chido, o sea, era encontrar una historia nueva dentro de una historia, cabrón, ¿no? O sea, eso estaba padre. Y entonces al final es una de las cosas que también creo que es muy appealing para las nuevas generaciones de gamers, ¿no? O sea, el hecho de que los videojuegos de Assassin's Creed haya tocado a muchas generaciones, o por lo menos ya ha tocado a dos generaciones. Hoy en día siguen entrando nuevos jugadores, ¿no? De 15, 16 años al mundo de Assassin's Creed, cuando a nosotros, pues ya el primer Assassin's Creed, si mal no recuerdo, pues debíamos de haber tenido la misma edad, ¿no? O sea, yo debí de haber tenido por ahí de los 14, 15 años probablemente. No sé, los demás, digo, no hay que sacar aquí los trapitos de nuestras edades, ¿verdad? Pero, El primer Assassin's Creed estoy según yo que estaba entre 2007 y 2008 cuando salió. 2007. Exacto, no sé entonces no, antes. tiene 13 años que salió y el próximo viene, si no estoy mal, de noviembre creo que salía era la fecha de inicio o hasta 2021. Del Valhalla. Creo que es 2021, no estoy completamente seguro. Ok, Ah, bueno, tiene en la brevedad, la neta. Entonces, digo, es un juego que ya tiene al menos un tráiler, ya tiene muchos inside the game, que están bastante interesantes, aunque son cortos, pero se ve muy prometedor en la parte de entornos, la verdad. Digo, la También historia te no es digo, lo va a mismo. salir en diciembre, igual que Ok, los otros Assassin's Creed. Ok, ok, ok.
Ahora, la pregunta del millón, para que ya no se nos vaya el tiempo, que volvamos a lo mismo, Assassin's Creed es demasiado grande como para aventarnos solamente un capítulo de podcast. Y sé que tenemos ahí pendiente la película, que haremos otro capítulo solo de la película, caraja, junto con la memoria Caraja. genética, caraja madre. Digo, que entre otros temas, recuerda, la Que, memoria que genética también es la muy memoria particular. genética, que ahí también hablaremos. Y digo, podcasters, que ya sé, ya en vez de decirles podcasters o radioescuchas o lo que sea, les vamos a llamar los Wookiees. Entonces, pequeños Wookiees que nos escuchan desde sus casas, Desde ¿no? sus comarcas. Desde sus comarcas, exactamente. Esperemos que el próximo capítulo van a escuchar madrazos, seguramente van a escuchar madrazos. Definitivamente. Definitivamente. Y bueno, digo, volvemos a lo mismo, Assassin's Creed es muy grande, en algún momento regresaremos, pero rapidísimo, para ya irnos y no comernos más el tiempo, ¿qué esperan y qué les está generando este nuevo Valhalla? ¿Es algo que les gusta, no les gusta? ¿Qué onda con el Valhalla? Pues mira, a mí, la neta, yo espero que sea, digo, son vikingos, son luchadores muy brutales. En el tráiler están poniendo una parte donde, digo, también están, vamos a decir, humanizados, porque dejaban pasar en el tráiler tal cual se ve cómo dejan pasar una señora con sus hijos, pero cuando se enfrentan contra los guerreros, del Reino Unido, vamos, ahí es cuando desatan como su furia, vamos. Entonces, Chucky, yo espero la neta ver esa brutalidad nuevamente que tuvo el Assassin's Creed 3. En entornos, digo, ya han traído a la nueva generación, porque digo, si no saben, este juego también ya viene para la próxima generación de consolas, entonces obviamente va a ser súper potente y súper realista en su mayoría. Ok, ok, entonces Camus quiere ver sangre, ¿no? Ba- Camus básicamente quiere ver Básicamente. putazos. Labra, ¿tú qué nos dices, Valhalla? ¿Te emociona, no te emociona? ¿Han enseñado algo del nuevo compositor? ¿Hay algo de música que ya sabemos de Valhalla? ¿O todavía no sabemos nada? Sacaron un poco, pero solamente en el tráiler, pero habrá que guiarle más ahí. Yo siento que va a ser igual, están siguiendo con la continuidad de Odyssey y de Origins, Origins. lo cual me parece bien, son muy buenos juegos, pero yo sí siento que para el futuro, bueno, yo quiero para el futuro volver a sentirme que estoy jugando Assassin's Creed, porque, no sé, estos juegos son muy buenos, pero no me siento jugando Assassin's Creed. Ok, ok, ok. Mauri, Ujú. Pues yo siento que van a traer unos Assassins un poco más como asentados en lo que ya es su vida. Porque como menciona Camus, tenemos al punto donde dejan pasar a una señora y una niña. Pero eso lo hacen por el honor de los vikingos, ¿cierto? Ellos no estaban peleando contra la niña, entonces no tienen una razón para matarla. Cuando van a la guerra, ahí tienen todo. Y vemos a unos assassins, o por lo menos a unos vikingos, brutales decapitando gente, que realmente en el trailer lo demuestran. Te ponen cómo decapitan, cómo hay sangre. Pero te muestran también a Odin en alguna parte. Y quiero ver cómo exploran la parte mitológica, al igual que los otros lo han explorado, pero no llegar al punto de Assassin's Creed Origins, donde tienes una misión de peleas con Anubis, ¿saben? O sea, Ujú. quiero que lo muestren de una forma en de No muy vamos a natural, indagar. ¿no? Más como algo espiritual, ¿no? Ujú. Vamos, no algo físico. Sí, algo espiritual y algo que si aparece nada más es como se aparece porque así es como funciona la mitología en la cabeza de algunas personas, pero no al punto de realmente me voy a poner a pelear contra Thor en una misión, ¿saben? Eso déjenselo a God of War. Ujú, Exacto, digo, exacto. para no brincar a volverse una franquicia contra humanos contra dioses, ¿no? Ujú. Dale. Tú, baby. Wookiees, nos estamos ahorita editando y estamos viendo la postproducción de nuestro querido Rodrigo Labrador. Y antes de que escuchen esto, perdón, la cagué. Ubisoft no, o sea, Ubisoft no es de EA no compró Ubisoft, perdón por eso, no me odien, por favor, no manden muchos gates. De todas formas, lo que dije es muy parecido. Al final, Ubisoft también ha tenido ahí controversias de microtransacciones, pero bueno, ya lo escucharán. Solo no me odien, yo la cagué. EA no es dueño de Ubisoft. Bye. Yo la verdad es que a mí el Valhalla me trae mucha emoción. En lo personal va a ser un muy buen momento para regresar a los videojuegos de Assassin's Creed. Que debo de confesar que como se notó, no jugué ni Ujú. Origins ni el Odyssey. Pero estoy bastante emocionado, la verdad es que estoy emocionado. Me preocupa un poco el hecho, volvemos a lo mismo, de esta fórmula rara de que ahora todos los videojuegos se están haciendo muy, muy mundo abierto. Y concuerdo totalmente con Labra. Quiero ver un Assassin's
que sea una Assassin's donde tenga yo que investigar a mi objetivo y tenga yo que meterme y escalar por ciertos lugares para poderlo asesinar desde las sombras y toda esta onda, ¿no? Eso es lo que yo quiero de Assassin's Creed. Entonces, bueno, esperemos que ese sea el caso y por favor, EA, Ubisoft, no nos jodan otra vez, por favor, la vida. Por favor, no, o sea, por favor, Diositos EA, Diosito Ubisoft, no nos hagan otra vez Cuiden a los odiarlos. fans nuevamente. Sí, no nos hagan otra vez odiarlos porque ya estamos hasta la madre de EA haciéndonos lo mismo con todos sus desarrolladores. Entonces, por favor, que sea un buen juego, que no sea un pay to win, que no tenga loot boxes, ¿no? Sí. Esas son mis peticiones para este nuevo Valhalla. Confirmo. Y reafirmo yo también, digo. Pues bueno, hasta aquí llegó la primera edición de los Wookiees de la Comarca. Muchas gracias por habernos escuchado. Estaremos próximamente en emisión y les dejaremos nuestras redes sociales aquí y hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Good. Chao.